Hermanos, bienvenidos a esta reflexión de Cuaresma. Este día, primer domingo de Cuaresma, las lecturas están muy dirigidas al camino que nosotros estamos siguiendo, o al camino que se supone debemos de seguir en estos 40 días, en este tiempo de gracia. La primera lectura está dedicada al agradecimiento que debemos de tener para con Dios, porque sacó al pueblo de la esclavitud. Esa esclavitud que nosotros también muchas veces nos vemos reflejada, porque es una esclavitud que el pecado, la distracción, la lejanía para con Dios, la cercanía con el mundo nos hace sufrir. Esa esclavitud de la que habla la primera lectura está dirigida al agradecimiento por la liberación de la Escritura, por la liberación del pueblo. La segunda lectura, que es Pablo dirigida a los romanos, habla de cómo hay que declarar a Jesús. Jesús es el Señor. Pero ¿cómo lo tenemos que declarar? Con la boca y con el corazón. Pero no nada más es declarar que Jesús es el Señor, sino que Dios lo resucitó. Darle esa parte correspondiente a cada uno. Pero lo importante es que nosotros, de corazón, tenemos que decirlo. Esa ya forma parte de nuestra salvación. Pero la reflexión de hoy la voy a dirigir en función a las tentaciones del Evangelio. Y luego vamos a ver cómo es que se une con esa primera parte. Jesús es tentado por Satanás en el desierto. Esa es una de las primicias que tiene el Evangelio del día de hoy. La Cuaresma es una larga marcha de purificación para poder participar dignamente a la plenitud del don transformador de la Pascua, que Cristo nos ofrecerá como expresión máxima de la plenitud de su amor. En este sentido, las tres lecturas bíblicas propuestas para nuestra reflexión son muy adecuadas para hacernos captar el sentido y la orientación de esta marcha, fatigosa pero gozosa, hacia la tierra prometida de la Pascua cristiana. Jesús es tentado por Satanás en el desierto. En esta lectura que el evangelista Lucas nos propone, habla de cómo Jesús es retirado por el desierto. Si lo comparamos con las otras lecturas, por ejemplo la de Mateo y la de Juan, dice que en cuanto el Espíritu Santo tocó a Jesús, penetró en Jesús, el mismo Espíritu lo llevó al desierto. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Jesús es llevado al desierto, a la soledad, a enfrentarse con un mundo diferente al que él estaba acostumbrado. ¿Qué pasa con nosotros, hermanos? Nosotros también tenemos un desierto. Ese desierto que se llama mundo. Y no es porque sea el desierto físico como lo conocemos, sino porque es ese desierto donde hay muchas carencias, donde hay fieras, donde hay un montón de necesidades. Ese desierto al que nosotros nos enfrentamos en nuestra vida. Y es ahí donde las tentaciones brotan a cada paso que se da, cada minuto que se está viviendo. El mundo nos llena de tentaciones para hacer las cosas fáciles, para hacer las cosas más placenteras, para tener riqueza, para tener posesiones. Y es ahí donde el mundo te dice, tienes que hacer esto para poder obtener aquello. Es donde el mundo nos dice, pisa al hermano para que te sirva de escalón en tu subida. Pisa al hermano para que lo puedas ver hacia abajo y sentir esa superioridad
ante las cosas. Esas son las tentaciones que tenemos nosotros en el mundo. Lucas le da 3 tentaciones muy directas, muy sencillas en su escrito a Jesús. Jesús sabe responder a ellas, pero nosotros, ¿cómo sabemos responder a nuestras tentaciones? Eso es algo de lo que nosotros tenemos que ir viendo. Sin embargo, mucha de esa respuesta la encontramos en las primeras 2 lecturas que tuvimos el día de hoy, o que tendremos el día de hoy. ¿Cuáles son? El declarar que Jesús es el Señor y el declarar que Dios lo resucitó y decirlo de corazón. Pero también declarar que fuimos liberados de esa esclavitud por Dios y que nos condujo, como dice la lectura, a una tierra que mana leche y miel. Esas son las tentaciones que Jesús tuvo por el día de hoy. Durante 40 días fue tentado por el demonio. Nos parece que estas palabras las encontramos como una primera indicación. Para Lucas, la tentación se extiende a todo el tiempo de la permanencia de Jesús en el desierto. No solo va más allá, se extiende hasta el momento de la pasión. Es la tentación que se apodera de toda la vida de Cristo. De hecho, a diferencia de Mateo, Lucas concluye este relato diciendo: el diablo se alejó de él hasta el momento oportuno. El momento oportuno será precisamente el tiempo de la pasión, donde el diablo de nuevo aparece como el orquestador de la traición de Judas y de la violencia física de su arresto. 40 días fue tocado por el demonio. Toda la permanencia de Jesús en el desierto. Nosotros somos tocados toda la vida también por el mundo, por Satanás. Y nos toca en todo, en nuestro trabajo, en nuestros hermanos, en nuestros padres, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Es ese constante tocarnos para ver en qué momento caemos. Habla de que Jesús fue tocado, el diablo se retira y aparece en el momento oportuno. El momento oportuno fue la pasión. Fue el momento en que Cristo entra en crisis, porque ya está cerca su momento. ¿Cuántas veces nosotros no entramos en crisis y realmente rezongamos, renegamos de Cristo, renegamos de Dios? Jesús en la pasión, como ya lo veremos más adelante, ora al Padre, pero se mantiene firme en su trabajo, en su tarea, en su misión, a pesar de saber todo lo que le venía. Nosotros, ¿cuántas veces hemos caído en esa tentación y cuántas veces nos hemos retirado de nuestra misión? Padres que abandonan a sus hijos, padres que abandonan el matrimonio, padres que abandonan al hermano en una necesidad. Esas son las tentaciones y esa es la pasión que nosotros vivimos día con día, en situación. Jesús le tocó vivir una situación de vida o de muerte y conocemos que culminó en muerte, pero tuvo una resurrección. Está escrito, también así nos los dice estos textos que vamos a leer o que ya leímos el día de hoy. Es la tentación que Satanás ha desencadenado contra Cristo, pero también podemos decir que es la tentación que sacude a los cristianos. Hoy y siempre, ser diversos de lo que Cristo, con su ejemplo, ha querido y quiere que seamos, adaptándonos a las expectativas de los otros.
más que animarnos a seguir las expectativas de Dios. Es la eterna seducción de Satanás que lamentablemente con algunos de nosotros lo logra, mientras que no pudo con Cristo. Y no logrado porque Él se ha aferrado a una fidelidad absoluta, a la palabra, como expresión de voluntad del Padre. Este es el significado de su continuo recurso de la Sagrada Escritura para vencer las tentaciones de Satanás. Está escrito. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de nosotros nos apoyamos en las Escrituras para responder a las tentaciones de la vida? ¿Cuántos de nosotros hacemos esa reflexión del Evangelio para saber cómo responder al hermano? ¿Cómo responder a la situación de familia, a la situación de trabajo? Siempre en las oraciones y siempre al final de las lecturas se dice palabra de Dios, palabra del Señor. Si nosotros reconocemos que eso es palabra de Dios y es palabra del Señor, debemos de reconocer que son palabras que nos dan vida, palabras que nos conducen en la vida. Es por eso que aquí la pregunta es, ¿cuántos de nosotros nos acercamos a la Escritura para tomarlos como ejemplo, para tomarlos como una guía para nuestro conducirnos día con día? Jesús se aferró a la Escritura y con ella contestó. Él siempre contestó, está escrito. Sin embargo, Satanás en un momento dado también le quiso jugar con la misma palabra. Está escrito, le dijo Satanás. Y Jesús le contestó nuevamente, pero también está escrito. La misma palabra que el hermano puede utilizar para atacarnos es la misma palabra que nosotros debemos de utilizar para defendernos. Cuando nosotros somos tocados por el Espíritu de Dios, esa palabra se convierte en vida. Cuando es tocada por Satanás, se convierte en una piedra, en una viga, en una paja en el ojo, y no nos deja ver la verdadera situación, porque creemos que esa es la verdad. Hagamos esa meditación en este tiempo de gracia. Acerquémonos a la palabra. La tentación ahí va a estar. El Padre Nuestro, cuando nosotros lo rezamos, esa gran oración que Jesús le da a sus discípulos, les dice, no nos dejes caer en la tentación. No dice, quítanos la tentación. Nos dice, no nos dejes caer en la tentación. ¿Y cómo es que vamos a librar esa tentación? Con la palabra de Dios, con la palabra de Jesús, con el Evangelio, con las Escrituras en la mano, en el corazón y en la mente. Esa es la manera en cómo este domingo se nos propone luchar contra esas tentaciones del mundo. Nos da la herramienta necesaria. Estas 3 lecturas, como aquí nos dice esta reflexión, nos van a conducir al agradecimiento por la salvación de sacarnos de la esclavitud, a reconocer al Señor Jesús como Señor, a reconocer que Dios resucitó a su Hijo para gloria, para salvación de nosotros, y reconocer que la palabra que está escrita es la que nos va a ayudar en el caminar día a día, en ese mundo de tentaciones que es la vida, en esa vida que vivimos en este mundo y que Satanás constantemente nos está poniendo esas piedras. Hermanos, Dios los bendiga.